Érase una vez. Va la historia, los Zetas eran bastante parecidos a nosotros al tratarse de la evolución. Ellos también destruyeron su planeta, y la toxicidad creó mutaciones en su descendencia. Los bebés nacían muertos, o nacían con cráneos mucho más grandes que sus padres. Esto hizo que fuera casi imposible para las mujeres tener un parto normal. Entonces, para hacer corto el cuento largo, también fueron invadidos por otra raza del estanque de los grises. Estalló una guerra, que culminó en una guerra nuclear que terminó destruyendo toda la superficie de Apex. Así, los grises tuvieron que vivir bajo la superficie durante muchas generaciones. Eso es supuestamente como desarrollaron sus grandes ojos negros, para poder ver en la oscuridad, donde el sol nunca brillaba. La radiación a la cual fueron sometidos los grises durante la guerra nuclear hizo a sus cuerpos más o menos resistentes a ella, pero llegó con un precio. Ya no podían reproducirse y tuvieron que aprender cómo clonarse a sí mismos para mantener la población en un nivel más o menos constante. Perdieron sus órganos de reproducción y el tracto digestivo se atrofió, y en su lugar comenzaron a absorber los alimentos a través de su piel. Con el tiempo, se convirtieron en una comunidad de colmena para sobrevivir mejor. Lo que los grises no entendían mientras vivían bajo tierra era que su planeta, debido al mal uso anterior de la energía, tanto la energía nuclear y la del punto cero, había empezado a romper el campo energético del planeta a nivel subcuántico. Esto creó un pliegue electromagnético en el tejido del tiempo, espacio alrededor del planeta. Esto hizo que su mundo cambiara de posición en el continuo espacio, tiempo, y cuando las especies decidieron un día subir a la superficie y comprobar las cosas, a ver si tal vez era habitable de nuevo, se dieron cuenta de que el planeta ahora giraba en torno a un sol diferente en el sistema estelar Zeta Reticuli. Algunos grises luego se quedaron en su nuevo sistema estelar, mientras que otros emigraron más allá de Orión, donde eventualmente se convirtieron en los grises de Esazani, donde Esazani es el nombre de su planeta. Para nosotros se volvieron conocidos como Beschar. Historia con la humanidad. Además, dicen que tienen un acuerdo con nosotros los humanos para secuestrarnos a aprender más acerca de nosotros, para tratar de recuperar su sexualidad y sus emociones estudiándonos a nosotros. Ellos prometen que no están haciendo ningún cambio en nosotros. Esto, como veremos, no es cierto. Ellos están haciendo cambios en nosotros y más tarde lo admitieron. El acuerdo Z. La gente normal, pero tal vez la mayor parte de secuestrados, tienen dificultades para comprender en qué consiste este acuerdo entre los Zetas y los seres humanos. Le llamaremos PTT al Programa de Transferencia de Tecnología, que es un acuerdo entre nuestro gobierno y los grises. Ahora, olvídese de los sirios por un momento mientras llego al punto aquí, y uno es capaz de ver una conexión muy interesante. Este acuerdo permite a los grises secuestrar a una cierta cantidad de seres humanos a cambio de tecnología. El acuerdo más conocido fue aquel entre los grises y el gobierno del presidente Eisenhower en la década de 1950, pero los secuestros habían estado ocurriendo mucho antes de eso, y Hitler tenía un acuerdo similar. Los PTT ciertamente tuvieron lugar, pero son solo una parte del todo el escenario gris. Los PTT eran, o bien acuerdos entre los gobiernos y una facción muy negativa de los Zetas o los mismos sirios, en sus trajes espaciales gris, pero no la parte principal de la comunidad gris. No todos los grises han participado en esos PTT, según Arone, Sasa y Germán. Dicen que el acuerdo de secuestrar a seres humanos es hecho entre los propios humanos por separado y los Zetas en un nivel subconsciente, o entre las vidas. Dicen que solo pueden secuestrar a los que están vibrando dentro de una determinada frecuencia y transmitiendo una cierta señal que puede ser recogida por los grises. El resto de la humanidad no puede ser secuestrada, porque los grises, que están operando desde otra densidad, no pueden encontrarnos físicamente. En otras palabras, aquellos que son secuestrados voluntariamente están siendo sometidos a esto, y siempre han dado su consentimiento, ya sea si lo recuerdan o no, de acuerdo a nuestras fuentes. Aún así, muchos de los que son secuestrados son luego muy temerosos acerca de estos eventos y sienten tanto ira como terror de sus experiencias. Son los últimos en admitir que han sido secuestrados con su consentimiento. Los grises están en desacuerdo. Arone dice que todo depende de cómo los abducidos se están permitiendo a sí mismos experimentar el evento. Pueden recibirlo con miedo, o pueden verlo como una experiencia de aprendizaje que los beneficiará, tanto a sí mismos como a los Zetas, y al resto de la humanidad. Si optan por la primera alternativa, los secuestros van a ser muy dolorosos en muchos niveles, pero si eligen la segunda, la experiencia puede ser muy gratificante. Pero, ¿qué es todo esto? ¿Por qué todas estas personas son, en realidad, abducidas?
Arone es el primero en admitir que los grises carecen de emociones y comprensión del dolor y las necesidades humanas, y totalmente carecen de la capacidad de tener pensamientos y deseos sexuales. Cuando se plantean estos temas, Arone nos está dando un comentario que hemos escuchado muchas veces antes. Que ellos son nosotros en el futuro. Pregunta, ¿o no lo piensa usted también? Hemos escuchado esa frase tantas veces, que ahora estamos hartas de ella. Pregunta, ¿por qué estas fuentes dicen todas lo mismo? Pregunta, ¿están todos mintiendo, o solo está demostrando mi punto en el artículo anterior, que todos ellos son nosotros en el futuro, pero desde diferentes líneas de tiempo? Sí, eso es sin duda lo que parece ser, ellos son nosotros en el futuro, pero desde diferentes líneas de tiempo. Ese es el denominador común que hemos mencionado hasta ahora. Vamos a ver esto desde un ángulo diferente ahora y ver si podemos encontrar algunas piezas que faltan, como cuando los grises entran en escena. Pregunta, si ellos son nosotros en el futuro, ¿cómo pudieron ir tan mal las cosas? Ya conté la supuesta historia de los grises y su planeta. La historia es muy similar a la historia de la humanidad. Bueno, eso no es tan extraño cuando, en una sesión canalizada totalmente diferente, se nos dice que la historia Apex es más o menos una metáfora de la propia historia de la humanidad, e incluso del futuro si no actuamos juntos. Así que, más que una historia real, es una advertencia para que cambiemos nuestras maneras. Las fuentes del ICE Royal todas dicen lo mismo, que la humanidad tomó una decisión colectiva alrededor de este punto, instigada por nuestro gobierno de la sombra, como de costumbre, pero digan lo que digan, normalmente va, y la gente lo sigue. Esta decisión nos llevó en un camino a través de una determinada línea de tiempo, donde empezamos a experimentar a lo grande con la genética. Por supuesto, sabemos que esto no es solo algo que en la actualidad se esté haciendo solo por el gobierno y los militares, pero es la forma habitual dirigida por fuerzas interdimensionales, nuestros amigos, los sirios. La Alianza Siriana ya sabe cómo hacerlo, porque fueron los que crearon a los grises en su propio sistema solar alguna vez para utilizarlos como trajes espaciales cuando iban en viajes interestelares, y al mismo tiempo poderse mover cómodamente alrededor de estos cuerpos grises en su propio planeta. La razón por la que pueden hacer esto se debe a que estos cuerpos grises son manipulados genéticamente de manera que puedan tolerar la densidad en el planeta sirio de origen. Por otra parte, parece que ellos ajustaron la plantilla del cuerpo de cada raza estelar que está aliada con los sirios, como los alfa draconianos, por lo que cada raza, respectivamente, podría utilizar el traje espacial gris tanto para viajes estelares y en sus planetas de origen. Cuando el Sirius y sus aliados llegaron por primera vez a la Tierra, ellos vinieron aquí en cuerpos grises. Y todavía en su mayoría lo hacen. Eso es probablemente porque algunos seres estelares los llaman lagartijas, o lagartos, porque se ven muy sauroides. En los viejos tiempos de los sumerios vemos los Anunnaki representados principalmente como humanoides, pero con los ojos un poco más grandes. Las personas sumerias probablemente sabían que los sirios vinieron aquí como grises pero saltaron en cuerpos humanos cuando planearon quedarse en la Tierra por un periodo de tiempo más largo. Los cuerpos grises solo podían permanecer en nuestra frecuencia 3D por un corto tiempo, donde luego tenían que irse. En los cuerpos humanoides, la Alianza Siriana podría quedarse tanto tiempo como ellos quisieran. Sin embargo, como los artistas a menudo hacen, los artistas sumerios añaden una personalidad o rasgos a la estatua o al dibujo. Lo que quizás más se destaca en un cuerpo gris son los ojos grandes y negros. Si los sumerios supieran que los sirios, cuando están en el espacio, utilizaban cuerpos con grandes ojos negros, tiene sentido si le agregaron eso a los cuerpos humanoides en su artefacto, para dar un toque de su verdadera apariencia original cuando viajaban en el espacio. Pregunta, ¿pero de dónde sacan los sirios la idea de crear cuerpos grises para el viaje espacial interestelar en su nave abocada? Es mi suposición cualificada, después de haber leído otros materiales de Kate y de Lise, que aquí es donde la historia sobre el planeta Apex y los Reticulian Z es parcialmente cierta. En algún momento, mucho antes de que los sirios vinieran a la Tierra, y probablemente antes de que se encontraran con el Imperio de Orión, invadieron el mundo gris y mataron a los grises de forma cruel como es su costumbre, y utilizaron al resto como esclavos, posiblemente, en su planeta hogar, Sirio. Ya sea que la parte de la historia donde los grises fueron sometidos a la radiación nuclear es cierta o no, tal vez los sirios rápidamente notaron no la facilidad que tenían para adaptarse a las condiciones en el espacio con la plantilla, y desde allí, su experimentación genética con los grises comenzó, lo que llevó a que ellos crearan sus trajes espaciales, medio máquina y medio biológico.
Antes que se encontraran con los grises, deberán haber utilizado sus propios cuerpos originales y se dieron cuenta de sus defectos, o viajaban de alguna otra manera, tal vez incluso usando algún tipo de traje espacial artificial, como nuestros propios astronautas, pero de una tecnología mucho más alta. Yo no tengo la respuesta a esto. Ahora, vamos a volver a la Tierra y al tiempo presente. Por supuesto, los sirios ya saben cómo crear cuerpos grises eficientes, porque los usan todo el tiempo. Incluso si los tienen que manipular genéticamente aquí en la Tierra, y quizás añaden genes humanos a ellos, no les tomaría mucho tiempo crear híbridos Z-humanos. No me sorprendería que, en las instalaciones subterráneas, ya tengan todo un ejército de híbridos humanos, listo para ser utilizado, pero en suspenso por ahora. O bien, ellos están enseñando a los científicos humanos cómo hacer esto de la ingeniería genética a partir de cero. No sabemos mucho lo que está sucediendo en las profundidades de nuestros pies en esas instalaciones militares subterráneas de múltiples niveles, ya no digamos acerca de las bases bajo los suelos marinos. Hay denunciantes, por supuesto, pero por lo general son solo exmilitares de bajo nivel con nivel de autorización de seguridad limitada, e incluso si lo que dicen pudiera ser horrible, es solo la punta del iceberg. Por muy lejos que hayan llegado con su hibridación, ahora tenemos una imagen bastante clara de lo que sucederá en el futuro. Curiosamente, una historia casi idéntica es contada por los pleyadianos de Barbara Marciniak, a quienes les desagradan mucho los grises y la mayoría del resto del paquete de canalización y en particular las federaciones galácticas. Arone, Sasa y Germán nos están diciendo que muy lejos en el futuro, la humanidad se ha hibridizado totalmente, sin emociones y sin habilidades sexuales. La reproducción es realizada totalmente a través de la clonación. Pero al igual que cuando se utiliza una máquina de copia estándar y se copia papel tras papel, y se usan copias para crear nuevas copias, finalmente, el texto será ilegible. Lo mismo sucede con la clonación de una especie. El ADN de los grises se volvió distorsionado, y el sistema inmunológico tan agotado que los futuros grises humanos se dieron cuenta de que sus especies no sobrevivirán a menos que algo se haga. Así que lo que hacen volverse puentes de tiempo. Esto significa que con la ayuda de la tecnología son capaces de volver atrás en el tiempo e insertarse en nuestra línea de tiempo desde el tiempo perpendicular. En una línea de tiempo lineal, una raza altamente tecnológica como nuestros seres futuros, o una raza que puede hacer nanoviajes, lo cual la mayoría de los grises no pueden, salvo Beschar y un par de otras personas, como máximo, es capaz de volver sobre esta línea lineal de tiempo e insertarse perpendicularmente en cualquier lugar que deseen. Pregunta, ¿qué sería más apropiado que hacerlo aquí y ahora todo en torno al nanosegundo, cuando la vieja era termina una nueva acaba de comenzar? Esto es, después de todo, cuando todas las líneas de tiempo se funden, como hemos comentado antes, y comienzan de nuevo desde el punto de partida, que es ahora, y se ramifican en diferentes futuros, llevándonos a diferentes destinos en múltiples líneas de tiempo. Esta es la razón por la cual vemos diferentes versiones de grises aquí, me acabo de enterar. Ellos son nosotros en el futuro, pero en diferentes etapas de desarrollo, de diferentes épocas, y tal vez incluso de líneas de tiempo un poco diferentes. Muchos piensan que estos son grises de diferentes sistemas estelares, y por eso se ven diferentes, pero al parecer, ese no es el caso. Por lo tanto, los secuestros por los grises no son secuestros del tiempo presente tanto como lo son los secuestros por parte de nuestros seres futuros en nuestras actuales versiones del tiempo presente de sí mismos. Y a veces, dicen fuentes del ICE, tienen ayuda de razas más humanoides, que están presentes en los secuestros, para que el abducido se sienta más seguro, porque reconocen la familiaridad de la presencia humanoide. El resultado final de todos estos secuestros desde el futuro es la raza Esasani, Beschar. Supuestamente, ellos se han instalado en un sistema estelar más allá de lo que vemos en el cielo como la constelación de Orión. Los grises, por supuesto, son el producto del mundo de la máquina, donde la raza humana lentamente y sucesivamente se convierte en medio máquinas y medio seres humanos, sin emociones y sin medios para reproducirse, una raza moribunda. Muchas cosas, como veremos pronto, van a pasar en estas líneas de tiempo del reino de las máquinas antes de llegar a la etapa Esasani. Pero las preguntas inquietantes son: ¿qué pasará después de la sociedad de Esasani? ¿Por qué detenerse ahí, donde la humanidad está en mejor situación que en las etapas anteriores, donde los grises están visitando, pero todavía están bastante carentes de emociones y no son capaces de tener relaciones sexuales? No se dice ni una palabra sobre lo que sucederá después de los Esasani. Las siguientes citas son directamente del colectivo gris, Arone, y a esto es lo a que se dedican actualmente.
que nosotros le asistiremos en el desencadenamiento de los códigos genéticos latentes que le impulsarán a un estado acelerado de evolución genética. Estos códigos fueron colocados en usted por sus antepasados y fueron diseñados para ser activados cuando usted alcance una cierta tasa vibratoria. Esta tasa vibratoria se produce cuando su conciencia se acelera. Eso es lo que está ocurriendo ahora. En nuestro trabajo con usted, cuando interactuamos con usted, ya sea física o etéricamente, trabajamos con estas estructuras genéticas, estos códigos genéticos latentes. Algunos de ellos pueden ser activadas desde el nivel etérico, otros necesitan la activación en el nivel físico. Como hemos acordado hace milenios, vamos a llevar a cabo este acuerdo de asistencia en esta especie de disparador. A pesar de que no entendemos el concepto de emoción, buscamos entenderlo y les observamos con el fin de hacerlo. Se nos ha dicho por otras personas que interactúan con nosotros, que la meta de su especie en la actualidad es expresar e integrar sus miedos. A pesar de que no entendemos por qué, entendemos que nuestras interacciones con usted promueven el miedo en algunas personas. No es nuestro deseo promover el miedo en usted, pero aquellos con los que interactuamos son guardianes para decirnos que su confrontación con su miedo es de vital importancia en este momento de su desarrollo. Aunque nosotros no intencionalmente deseamos desencadenar el miedo, somos conscientes de que nuestras interacciones con ustedes de hecho desencadenen aquello a lo que temen. Estaba escuchando un CD por los pleyadianos de finales del verano de 2012, donde nos dijeron que un grupo de pleyadianos que todavía están dispuestos a usar las armas para proteger a la Tierra y a sí mismos, aparte del grupo de Marciniak, que están en contra de las armas, se encuentran actualmente en batalla contra los grises aquí en el sistema solar, tratando de perseguirlos y obligarlos a retirarse. Si están teniendo éxito o no, no lo sé todavía, pero los pleyadianos de Marciniak no eran demasiado optimistas al respecto, si debo confiar en mis sentimientos y sentidos cuando lo escuché. Para los pleyadianos, los grises 100% representan el reino de la máquina, puedo decir. Como he dicho, ellos también nos dicen que los grises que están operando aquí en nuestro sistema solar, en gran medida son nosotros en el futuro. En una de las conferencias más recientes, ellos finalmente explican lo que es la tiranía de las Pléyades en nuestro futuro, su presente, y hay más a eso de lo que he dicho antes. Dicen que alrededor de este tiempo, en el nano-segundo, nosotros los humanos hicimos una elección para crear una sociedad de muy alta tecnología, el llamado reino de la máquina. Por supuesto, todo está dirigido por los sirios, pero la humanidad, más o menos como un todo, optó por ir en esa dirección. No muchas personas eligieron el camino más natural, lejos de la tecnología, una tecnología cuyas consecuencias pueden más tarde convertidas en el talón de Aquiles de la humanidad, al menos en una o más líneas de tiempo. Eventualmente, dicen los pleyadianos, la humanidad se va a convertir en medio robot y medio humana y comenzar a explorar el espacio. Y no solo eso, también vamos a empezar la conquista de otros mundos. Pregunta, ¿no suena esto como la evolución de Sirio, nuevamente? Solo que esta vez los sirios están a cargo de usar a los seres humanos para hacer su trabajo, que es más como un ensayo para tareas más grandes, como tomarse a Orión. Eventualmente, en un futuro lejano, la tiranía que difundimos va a llegar a las Pléyades, y supuestamente, en una determinada línea de tiempo, vamos a conquistar las Pléyades y comenzar una tiranía allí. Un grupo rebelde de pleyadianos, que en realidad son descendientes sirio-pleyadianos, una vez creadores de los Nefilim, y aquellos que también utilizan su ADN en la mezcla para crear al Homo sapiens sapiens, están abandonando sus cuerpos y reuniéndose en el éter en un lugar seguro, donde pueden canalizar su mensaje a través del tiempo y el espacio. Por lo tanto, lo que los rebeldes pleyadianos dicen que hicieron fue rastrear la tiranía de las Pléyades a nuestro tiempo presente, donde hay una bifurcación en el camino, y la gente elige diferentes probabilidades para crear sus propias líneas de tiempo en el multiverso. Como ya he mencionado, en versiones del nanosegundo, en otras líneas de tiempo, donde los pleyadianos no están presentes, solo unos pocos decidieron no ir por la opción de crear un reino de la máquina. Como de costumbre, la mayoría de humanos no estaba conscientes, ellos eligieron una línea de tiempo que los llevaría a un futuro tan catastrófico. Estaban fascinados por toda la tecnología, y una cosa llevó lentamente a otra. Al parecer, hay miles y miles de personas alrededor del mundo que escuchan las conferencias de los pleyadianos y reciben el mensaje. Lo que quieren hacer es cambiar un poco las líneas del tiempo, y educando a las personas para que puedan tomar decisiones más conscientes, esperan que la tiranía desaparezca en el futuro, su tiempo presente. Aquellos de nosotros que toman sus enseñanzas al corazón, pero también a empezar a pensar por nuestra cuenta haciendo nuestra propia investigación.
uno por uno puede ayudar a cambiar la vibración de la conciencia de las masas, y se producirán los cambios más importantes que crearán más opciones distintas. Los pleyadianos están sugiriendo en sus conferencias que nosotros elegimos evolucionar sin tecnología, solo por medios naturales, que es hecho a través de la educación y la voluntad de cambiar de acuerdo a los cambios en nuestros sistemas de creencias. Como de costumbre, nos piden que usemos el discernimiento, incluso cuando los estamos escuchando a ellos, y es nuestra elección si queremos creer lo que nos enseñan. Los pleyadianos fueron los primeros en sugerir que volvamos a la naturaleza, lo que no significa que tengamos que tirar toda la tecnología. Algo de ella todavía puede ser de ayuda para nosotros. La tecnología en sí no es mala, depende de cómo la utilizamos. Pero es importante que no permitamos que la tecnología dirija nuestras vidas, y que solo la usemos cuando veamos que realmente puede mejorar nuestra vida. En otras palabras, ellos sugieren que creemos una línea de tiempo totalmente nueva, en base a lo que nos han enseñado. Hasta el momento, ellos están bastante contentos y dicen que cambios más grandes de lo que pensamos se han hecho en la conciencia de las masas. La mayoría de la gente todavía elegirá el reino de la máquina, pero muchos más de lo previsto ahora elegirán la línea de tiempo que lleva a la evolución natural, sin la cosecha y sin intervención de los grises. Podemos no todos darnos cuenta de esto siempre, porque no todas las personas que se despiertan tienen blogs o participan en las discusiones en internet. Pregunta, pero, entonces no debemos ayudar a los grises. Después de todo, ellos son nuestros descendientes. Bueno, de eso se trata la bifurcación en la carretera. Algunas almas, especialmente en el más allá, al parecer, tomaron la decisión de ayudar a los grises para lograr sus objetivos. Probablemente lo hicieron porque pensaban que los grises son ahora nuestro futuro, y si queremos un futuro mejor que lo que hemos producido hasta el momento será mejor que les ayudemos. Por lo tanto, se han comprometido a pasar tal vez más de una vida como conejillos de indias y como abducidos de los grises. En el futuro, una rama de la humanidad se dará cuenta de que las decisiones que tomaron no fueron de supervivencia y quieren volver atrás y cambiar las cosas, pero personalmente yo no voy a ser ya más esclavo de los sirios y elegir el reino máquina incluso si es para ayudar a nuestros seres futuros. De hecho, si elegimos el camino natural para evolucionar, estamos creando toda una nueva especie, y los grises ya no son nuestros descendientes en ese sentido, después de habernos diversificado. Lo que ellos quieren hacer y cómo lo hacen es su solución al problema, pero por mi parte, no voy a participar en ello. Sé que hay muchas más personas, tal vez ustedes que leen esto, que piensan como yo. Y, además, el reino de la máquina no termina con los Sasani, probablemente. Continuará en una forma u otra. Y en algún lugar a lo largo de la línea, las cosas se ramifican de nuevo, seguramente, y una rama irá en pro de atacar a Orión, porque esa es la meta de los sirios, al parecer. Con todo esto en mente, puede ser mucho más fácil para la gente hacer una elección. Sin embargo, es muy importante entender las decisiones que tomemos. En el siguiente video, quiero citar una sesión canalizada entre un grupo de Z grises y un ser humano de la audiencia. Todo sucedió durante una sesión de Beschar. El canalizador es Gary Lanka. Próximamente, en el siguiente video mostramos el diálogo de un gris y un humano, canalizado. Espéralo, se llamará, Los grises hablan.